Es un tipo de comportamiento violento, intimidatorio, que se ejerce de manera verbal, físico, psicológica entre pares durante la edad escolar. Ujú. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el bullying no es cualquier tipo de burla o cualquier tipo de manifestación agresiva. El bullying tiene elementos y características bien definidas. Consiste primeramente en una intencionalidad agresiva, una voluntad de dominio y satisfacción cruel que se ejerce sobre otro. Segundo, se presenta una escena fija, continua, repetida, que esto es lo que genera a veces huellas imborrables en las víctimas, la persistencia, ¿no?, de la agresión. Y por último, hay un desequilibrio que es entre el acosador y el acosado, que está marcado por la falta de respuesta de la víctima, por su inhibición ante el acoso. La víctima queda paralizada y justamente es elegida por su silencio, por su incapacidad de responder. Entre los elementos que están en el bullying está el acosador, el acosado, que es lo que llamamos víctima, los testigos y los adultos, que pueden no estar presentes en el momento que se produce la escena, pero que de Ujú. alguna manera están implicados. Hay un psicoanalista español que se llama José Ramón Ubieto, que él dice: el estado natural del adolescente es el acoso de su cuerpo puber. Fíjense qué interesante, porque podemos definir al bullying como un cuerpo a cuerpo en el que participan varios. Es un nudo que forman el acosador, la víctima, los testigos, en los que dijimos también están implicados los adultos en ese lugar de testigos. Para el acosador, esa agresión, esa intencionalidad agresiva que tiene con el otro, implica hacer algo con ese cuerpo que se le presenta como extraño y ajeno. Pero es una falsa salida. Como una falsa salida, eligen el acosado a modo de chivo expiatorio, un signo supuestamente extraño, ¿no? El gordo, homosexual, discapacitado, pueden ser diferentes rasgos, rechazando lo enigmático. Es una diferencia que para el acosador se le torna algo insoportable, intolerable, la Ujú. diferencia del otro, pero es una falsa salida, porque tratar la angustia y la dificultad de la propia crisis adolescente, proyectándola en el cuerpo del otro, ya sea insulto, amenaza, agresión física, no ayuda a salir del problema, sino que lo desplaza. El silencio de los testigos, ese silencio de alguna manera también les crea la falsa ilusión de no ocupar el lugar de la víctima. En Ujú. los testigos se produce una mezcla entre horror y fascinación, ¿no? Donde es como una especie de protección también falsa de que no van a ser los próximos en ocupar ese lugar de caído y humillado. Más allá de los testigos que quizás no hablan en tiempo, ¿cómo podemos como padres o como amigos darnos cuenta de que una persona está sufriendo este tipo de acciones? Y bueno, si alguien lo ve, por supuesto que hay que intervenir, porque decimos que es un nudo. Entonces, si uno de esos elementos, dijimos acosador, víctima, testigos, los adultos implicados en ese lugar también, se rompe, la escena se desarma, el bullying desaparece. Entonces, muchas veces la pregunta es, bueno, a ver, ¿por qué el acosado, la víctima no se defiende? Y hay que tener en cuenta que si alguien no se defiende, no es por diferencia o debilidad, sino porque queda paralizado, no puede responder, porque esa burla que le hacen, lo deja en un lugar en una inhibición que lo divide, lo paraliza. Por ejemplo, a una chica se le burlaban porque era gorda, pero a ella no le afectaba porque toda su familia lo era. O a un joven que se vestía con ropa gótica, tampoco le afectaba esa burla porque eso reforzaba su narcisismo. Hasta que se le empiezan a burlar por su papá preso y ahí él empieza a tartamudear porque no podía entender por qué su papá había hecho lo que había hecho. Entonces, hay que tener en cuenta que esa elección del rasgo del acosador, no hay un perfil, puede ser cualquier cosa, tiene que ver con esa diferencia que para el acosador supone algo intolerable. Lacan, un psicoanalista francés, dice, eso le llama segregación, que es cuando se ataca en el otro un rasgo de diferencia, pero que al mismo tiempo supone algo insoportable para uno mismo.
Entonces, también se han atacado, por ejemplo, a la linda o al lindo, ¿no? Le cortan la cara, le rapan el pelo, porque para algunos adolescentes eso en este momento de la vida, en esta etapa de la adolescencia, es insoportable. Entonces, Bien. ¿cómo detectarlo al bullying? Me preguntabas. Bueno, por eso es fundamental el lugar de los que pueden presenciar la escena. Los que presentan la escena tienen que intervenir. El adulto, cuando un chico sufre, y uno lo puede ver en los comportamientos, pero es importante que ese adolescente cuente con un referente a quien acudir si está angustiado, porque si no recurre al cuerpo. Entonces, un profesor que pueda ver algo, un amigo que pueda ver algo, alguien en la escuela, algún compañerito que pueda ver algo. Es decir, es importante que los testigos no queden silenciados, es decir, que aquellos que ven la escena intervengan. Por eso lo primero es que hay que ser consciente de que este problema existe, hay que sensibilizarse, no es cosa de chicos cuando esto Ujú. ocurre, hay que pensar en las consecuencias que tiene. Y hay que intervenir en términos globales, no solamente cuando pasa algo en las escuelas y en las instituciones, hay que intervenir en términos de convivencia escolar, porque hay que anticiparse a estas dificultades. Y esto requiere plantearse la responsabilidad de todos los actores involucrados, de todos los que participan de la institución, Bien. porque no es una cosa solo de dos, no es solamente algo de entre la víctima y el victimario, digamos.